Buenas tardes a todos. Gracias por sumarse a este nuevo webinar que hemos organizado para el día de hoy, titulado el DNU 7023 y sus impactos para la calidad democrática y la protección ambiental, a cargo del doctor Eduardo Olivero. Bueno, especial agradecimiento a Eduardo por esta charla de hoy, estos temas que son de su especialidad, en los que está haciendo sus posgrados en estas temáticas. Y bueno, son temas también de suma actualidad para quienes estamos, tanto para quienes estamos estudiando el derecho, para los estudiantes de derecho, como para quienes estamos ejerciendo y nos dedicamos a la investigación, pero como así también a todos los ámbitos y sectores del operador jurídico. Bueno, sin más prolegómenos y para ya darle la palabra a nuestro expositor de hoy, lo presento rápidamente para ya iniciar la exposición. Bueno, Eduardo Olivero es abogado por la UBA, es doctorando por la misma universidad, la UBA, es magíster en magistratura, también por la UBA, especialista en Derecho Ambiental por la Universidad de Belgrano, especialista en Derecho Administrativo, también por la misma Universidad de Belgrano, especialista en Justicia Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Bolonia, Italia, y es docente investigador en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, profesor adjunto de la materia de Teoría y Derecho Constitucional y del IESCA. Es docente de grado y posgrado en diversas universidades, es autor y conferencista. Hace muy poquito ha sacado un libro sobre medio ambiente, publicado por la editorial Ediar, que creo que salió este mismo año. Eh, Así que, bueno, tenemos hoy la grata noticia de contar con la exposición de Eduardo. Eduardo, de nuevo, muchas gracias por sumarte y cuando quieras comenzar. Bueno, muy buenas tardes. Antes que nada, muchísimas gracias a la Fundación Atenea y a Cristian por esta invitación. Les estoy hablando desde Ushuaia, desde la provincia de Tierra del Fuego, allí donde los carteles señalan el fin de las rutas, ¿no? Y algunos dicen que es el comienzo de todo. Y este es un lugar con grandes bellezas naturales, ¿no? Y todavía una posibilidad importante de pensar el desarrollo. Ambas cuestiones que motivan la posibilidad de efectuar investigaciones al respecto, que son las que yo vengo junto a otros docentes de la Universidad Nacional Local, venimos llevando adelante. Y en ese ámbito de investigación y de estudios de posgrado, venimos trabajando, ¿no? Y en mi caso particular, efectuado una tesis también en alguna especialización sobre el contenido del DNU. El DNU es interesante, el DNU me refiero al DNU 70-2023, ¿no? Es interesante porque es una buena muestra del estado de discusión actual, ¿no? Y incluso del uso del lenguaje en determinada forma o bajo determinadas miradas y visiones, que es importante también contrastar con el uso del lenguaje jurídico y dentro de ese escenario tan amplio del lenguaje jurídico, que ahora me voy a referir un poco, en la idea de calidad democrática y el desarrollo sostenible y el orden público ambiental desde el punto de vista de lo que es el derecho argentino, ¿no? Entonces, ¿por qué hago esta primera diferenciación? Bueno, porque el DNU, como está redactado, uno mira sus considerandos, las distintas, el articulado y su normativa, y es pasible de un punto de vista interdisciplinario de múltiples miradas. Uno puede hablar de casos de sustancialismo, en algunos casos, como hablaba Carlos Nino, de decisionismo, también de otros enfoques sociales se hablan de fenómenos de autocracia electiva, que están vinculados a muchos de estos aspectos que estamos tratando hoy, la presencia de falacias, otros han tildado de elitismo regulatorio, y otros con un contenido un poco más centrado en la parte jurídica y jurídico-constitucional, hablan de una suerte de sustitución del orden público, social, económico y ambiental del orden constitucional, algo que se da de manera encubierta o que empieza justamente a plasmarse de este modo e impacta en la comprensión del derecho argentino.
y las bases del derecho argentino. Y eso es un poco el sentido de esta primera discusión. Ahora, me gustaría hacer algunas mínimas aclaraciones sobre los términos que estamos usando, ¿no? La idea de calidad democrática me parece que un muy buen intento de comprensión viene dado por algunas conferencias que en su momento dieron dos autores importantes de la tradición de investigación en ciencias políticas. Unas conferencias fueron organizadas en su momento por la Sociedad Argentina de Análisis Político, e incluso creo que la Fundación OSDE también, allí cerca del 2010. Sí, unas conferencias de actualidad vinculadas a los desafíos de América Latina a comienzo del nuevo siglo, dadas por Guillermo O'Donnell y Carlos Strasser. Yo les voy a escribir los nombres en el chat, si es posible, para que vayamos viendo un poco este tipo de autores, ¿no? Se llaman Carlos Strasser, que fueron críticos porque, y claves en el desarrollo de estas categorías vinculadas a nuestras democracias, al pensamiento de las democracias si se quiere, del sur, y las problemáticas que estaban enfrentándose, dado el inicio del siglo, la democracia en general, ¿no? Pero miradas desde una concepción, o desde miradas y conceptos y tradiciones de investigación que no estaban estrictamente afincadas a las democracias que podemos mirar como más una mirada idealizada que muchos solemos mirar, ¿no? Que muchos suelen mirar, que son a veces las democracias del norte. ¿Cómo hablar de estas democracias nuestras con un lenguaje y categorías relativamente, ¿no?, propias? ¿No? Y eso es un poco lo que han potenciado estos autores y, y a partir de ahí quiero centrar un poco algunas ideas elementales para la comprensión del debate sobre la calidad democrática dentro de este lenguaje, de estas concepciones y estas normativas que vamos a ver que tiene el DNU 70. ¿Por qué es importante esto? Bueno, estos autores piensan que en primer lugar escribieron cuando no había democracia, y luego hicieron un análisis relativamente crítico de esas democracias que habíamos instaurado pasados 30, 35 y ahora 40 años, ¿no?, de nuestras democracias. Y ellos indicaban allí algo importante, ¿no? ¿Cómo piensan la calidad democrática? Bueno, vinculado a una serie de notas, de rasgos, de constataciones empíricas también y desafíos de nuestras democracias, ¿no? Strasser en ese sentido él decía que había necesario establecer un marco de comprensión del estado de cosas en la materia, ¿sí?, apuntando a la realidad política, ¿no?, para discutir ideas vertebrales, la idea de la democracia y la soberanía popular, ¿no?, que allí donde existen estas democracias, decía Strasser, en nuestros medios regionales y locales, parece que rigen de manera diversamente acotadas. Fíjese qué interesante lo que él señala. Rigen estas democracias de manera diversamente acotadas. Esto ya de por sí las desancla de una mirada idealizada, ¿no?, sino que verlas como lo que aspiramos, que quiere ser una democracia y queremos que sea una democracia, bueno, incluso así ya estaban rigiendo de manera diversamente acotada, ¿no? Y entonces decía él que a veces no queda más que elegir entre dos grandes opciones, como lo hemos visto en las elecciones recientes, y a veces hasta casuísticamente, y mirando un poco quién está de un lado y del otro lado. ¿Mm? Pero ¿qué señalaba Strasser, que es interesante tener presente aquí? Bueno, él decía, lo que tenemos hoy logrado no es así nomás una democracia propiamente dicha, ¿no? No cuando existe una cantidad de pobres y excluidos del sistema que, al nivel que lo estamos viendo y con la magnitud que se está viendo, y eso desemboca en democracias de tipo limitada, decía Strasser, ¿no? Democracias que más que representativas parecen ser democracias representadas, y Guillermo O'Donnell hablaba de las democracias en el sentido de democracias delegativas, con componentes cesaristas, ¿no? Personalismos, clientelismo, democracias plebiscitarias, ¿no?, bajamente republicanas y liberales, son categorías que estos autores empiezan a tratar de trabajar, ¿no?, para comprender entonces estas democracias de hoy y nuestras propias democracias. A partir de estos rasgos que ellos empiezan a señalar, bueno, empiezan a pensar a uno de estos desafíos que tenemos presentes. La Argentina, en ese sentido, por el lado de lo que es la legislación propiamente en materia de desarrollo sostenible, del modelo de desarrollo humano y lo que es el orden público ambiental, ha provocado avances legislativos importantes y también ha propiciado y adherido al Acuerdo de Escazú. No sé si lo tienen presente, este acuerdo, ¿sí?, que lo vamos a ir viendo mínimamente en la charla. El Acuerdo de Escazú, después yo ya les voy a hablar un poquito más de él, de este acuerdo, pero ¿qué interesa señalar en relación al Acuerdo de Escazú? Bueno, que efectivamente es un marco importantísimo para trabajar estos desafíos y componentes de la calidad democrática. Lo que estos autores venían a decir, en similitud con varios autores del derecho,
es que la ciudadanía, hay que pensar en las agencias, en la agencia, el concepto de agencia y la idea de ciudadanía desde un enfoque que interesa las condiciones mismas de ciudadanía. Es decir, la ciudadanía tiene que ser tanto los componentes republicanos, democráticos, los componentes liberales no pueden verse en contradicción en ese esquema y deben tratar de reforzarse las capacidades y las garantías de manera que se integren armónicamente en determinados productos institucionales o en el mejoramiento de la institucionalidad misma. Y esto es extremadamente difícil porque, como ustedes bien estarán pensando, son componentes que presentan notables tensiones. Ahora, abordar estas tensiones es uno de los puntos, obviamente, que esperamos lograr tanto académicamente como en la agenda política. Lo que el DNU presenta como dificultad abordable en primer lugar es que no intenta dar una respuesta a estas tensiones, ¿no? Sino que prácticamente adopta un modelo claramente unidimensional. Entonces recorta esta problemática, recorta la integración de componentes liberales, democráticos, republicanos, ¿sí? Y recorta una mirada del desarrollo sostenible que incorpore tanto lo económico como también lo social y lo ambiental. Y es allí donde me interesa hacer algunas acotaciones de interés como para promover el debate entre nosotros, ¿no? Entonces, si salimos de aquellas primeras aproximaciones que les había comentado, que pueden ser vistas en cuanto a la crisis que presenta hoy los ordenamientos democráticos, la crisis del estado de bienestar, la crisis de la democracia misma en el mundo, ¿sí? Y a punto tal que hoy se habla de regímenes que pueden llegar por las vías democráticas, pero que pueden correr el riesgo de constituirse como autocracias, ¿no? Y que a veces adoptan una mirada que tiene que ver con excluir, ¿sí? Con un pensamiento disyuntivo, que es típico de las dicotomías que se traen desde la época moderna, ¿no? Si ustedes piensan hombre-mujer, ¿sí? Naturaleza, cultura, y demás, y muchísimas más, ¿no? Tienen que ver con categorías que de la misma ciencia ha reaccionado de manera críticamente frente a lo que se llaman las dicotomías de la modernidad, que hoy presentan límites difusos. Y la idea del desarrollo sostenible es un poco, algunos piensan que estas concepciones aún son débiles y no suficientes, pero la idea del desarrollo sostenible integra esta mirada compleja. Y mucho más lo hace en el escenario de la Constitución Federal Argentina, la idea de desarrollo humano. Son concepciones extremadamente ricas y abiertas a la complejidad temática y discursiva y a los desafíos políticos que enfrentan nuestras democracias. Entonces, desde ese punto de vista, uno puede abordar una primera hipótesis inicial en cuanto al texto del DNU y pensar que las bases propias del derecho del Estado argentino, ¿sí? Que tiene en su centro a la Constitución Federal Argentina, bueno, sus prescripciones, la idea del lenguaje mismo del derecho en sentido prescriptivo, empieza a verse en serio riesgo, en serias crisis, cuando se utilizan o se utilizan las propias normas del Estado bajo, ¿sí? Un lenguaje no propiamente prescriptivo. Ustedes, si recuerdan, no sé si alguna vez han estudiado, pero cuando piensen simplemente en el lenguaje que usamos todos los días, y esto quienes han cursado en Introducción al Derecho probablemente lo tengan presente, el lenguaje presenta distintos usos. Esto lo habrán seguramente escuchado, ¿no? El lenguaje puede tener un uso informativo, un uso expresivo y un uso prescriptivo. Bueno, la idea del derecho, por lo menos, y esto está muy presente en la tradición iniciada por Norberto Bobbio, en la tradición analítica también, y Bobbio la ha continuado, pero la ha profundizado, ¿sí? Que tiene que ver con mirar al derecho en el sentido de regla de conducta. Cuando vemos al derecho en sentido de regla de conducta y de un uso directivo y prescriptivo del lenguaje, bueno, ahí tenemos que pasar a analizar a la Constitución misma en ese sentido. Cuando la Constitución es asumida como regla de conducta, eso implica que no es posible recortarla. Y aquí está un poco el desafío de esta etapa actual, ¿no? Si no, hay que promover un debate constitucional, un debate de fondo, que por supuesto radica en el poder de la ciudadanía mediante sus representantes, pero ese debate hay que darlo. El problema que tiene una norma como la del DNU es que no ofrece ese camino y plantea una serie de fundamentos, por ejemplo, ¿sí? Habla de la existencia de un orden que se advierte con un lenguaje de tipo expresivo y de tipo motivista, ¿sí? Fuertemente cargado con proposiciones que tienen que ver
la existencia de crisis, de urgencia, ¿sí? De escenarios donde es necesario el ajuste de las cuentas y de las finanzas públicas, que hacer un drástico cambio de rumbo económico, un programa integral de reformas económicas, ¿no? Que existen regulaciones arbitrarias, que existen medidas intervencionistas, ¿no? Y que dentro de ello esto afecta derechos y afecta incluso la situación de los más débiles, dice por ahí el DNU. Bueno, cuando esto ocurre de este modo, ¿sí? Bueno, uno debería preguntarse cuál es la regla primaria en nuestro ordenamiento que ofrece estas problemáticas que pueden darse en la realidad y que nadie las niega y que la propia sociedad, así efectivamente, en una situación de hartazgo también las ha manifestado, necesidades de cambio, de crisis y riesgos y cuestiones casi de crisis terminal, dice por allí también el DNU, ¿no? Que es necesario afrontar. Si miramos la normativa constitucional, la Constitución ofrece soluciones tanto para épocas de normalidad como para épocas de crisis. ¿Mm? En ese sentido es que es importante analizar de qué manera se produce un recorte, esta hipótesis que les estoy diciendo como primera aproximación, un recorte del ordenamiento constitucional. ¿Qué aspectos efectivamente son dejados de lado? Y dentro de eso la idea del desarrollo sostenible, el desarrollo humano y de la calidad democrática en una mirada medianamente acorde a lo que es el programa constitucional. Si ustedes, depende mucho también de qué corrientes y afinidades tienen en cuanto a estas materias, pero me gustaría integrar una concepción tanto garantista, puede ser un modelo, se escuchaba hablar de Ferraioli, en nuestro país de Gustavo Ferreira, eh, y muchísimos más, y una mirada también derivativista. Pienso en la obra de Gargarella y otro tipo de corrientes, cuyos ambas discusiones, que se pueden integrar, pero que también presentan tensiones, es importante encontrar de qué manera se piensan las categorías constitucionales y cómo impactan. ¿Sí? Cómo impactan en la realidad institucional y en las prácticas sociales. En ese sentido, el DNU de alguna manera se desancla de este lenguaje, ¿sí? Propiamente de la Constitución como regla de conducta, no discute las prescripciones y las herramientas y las instituciones que la propia Constitución ofrece, ¿sí? Se desancla también y se desajusta del principio de legalidad, del orden público cuando es conceptuado en términos sociales, económicos y ambientales. ¿Sí? Y esos son también objetivos y fines políticos fundamentales definidos por el programa constitucional. Y también afecta, esto hay que decirlo, y esto se ha visto en los resultados y el devenir político luego del dictado del DNU, ¿sí? El debate y el control republicano, el debate y el control democrático, racional y la propia división de poderes. Cuando empezamos con este tipo de categorías que todos ustedes seguramente conocen como insertas en el lenguaje constitucional, vemos que efectivamente ha ocurrido algo por el estilo, ¿no? Hemos visto que primero hubo un dictado a una norma, luego incluso hubo un rechazo, ha motivado el control político del Senado, no todavía de la Cámara de Diputados. Sabemos que es necesario el pronunciamiento de ambas cámaras para que un DNU no cobre validez, ¿sí? Mientras tanto rige. Pero ha sido la primera vez en la historia que motivó el control político, por ejemplo, por parte del ejercicio del Senado, y un debate, la necesidad de dar un debate mismo con distintas voces y actores, en principio mismos, con representantes, distintas representaciones políticas, que es lo que ha venido ocurriendo con posterioridad y con lo que hoy ha ocurrido en la aprobación en la Cámara de Diputados de la nueva ley ómnibus, ¿no? Si recuerdan, había una previa ley ómnibus que no había sido logrado tratada. Entonces, efectivamente, cuando uno empieza a analizar esto, tiene razones de ser estas cuestiones. Se ve un impacto en estas normas y en la forma que se ha tratado de encarar los designios del país, ¿sí? Desanclados de aspectos que son críticos a las reglas de conductas que nos deben regir. ¿Mm? Decir división de poderes, decir debate y control republicano, democrático, racional, hablar de un orden público que tiene componentes sociales, económicos y ambientales, no es algo sujeto a la discrecionalidad de los gobernantes de turno. No es algo que es una especie de gelatina amorfa o maleable, ¿no? Y ese es el gran desafío de las prescripciones constitucionales. Claro que ustedes también me dirán, bueno, en la medida que esto no se aplique o que haya también críticas hacia modelos políticos o gestiones políticas anteriores que también han fracasado en el intento de llevar esto adelante con mucho mayor énfasis en lo que la Constitución propone, y esto es, el pueblo así lo ha asumido, una situación de hartazgo también de un montón de prácticas que ustedes bien saben que han venido ocurriendo, que son resumidas en lo que la crítica a los populismos y demás. Bueno, como si tuviéramos que pensar en la Argentina como
algo que es políticamente organizado, en una sociedad, una comunidad organizada, bueno, eso se define por una correlación entre derecho, constitución y un modelo del Estado que no alcanza solo del punto de vista económico, ni del punto de vista meramente del Estado de Derecho. El modelo del Estado es el Estado democrático, social y ambiental. Esas son las bases de la paz, del bienestar general, de la libertad, la igualdad, la justicia y el progreso. Eso exige regulación, no hay otro escenario posible. Entonces, uno de los mitos que uno advierte que en el lenguaje del DNU es esta idea de necesidad de desregular y que en realidad el Estado no debe intervenir. En realidad está regulando y está interviniendo. Todo ejercicio del poder estatal, por acción o por emisión, lo implica. ¿Mm? Efectivamente hay un intento de regular nuevamente las cuestiones sociales, económicas y ambientales, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pero lo hace de una manera acorde a todo lo que las prescripciones constitucionales exigen integrar armoniosamente, ¿sí? Al enfoque de derechos humanos, al denominado enfoque de los DESCA, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, a un modelo de desarrollo humano sostenible. Hay la idea del progreso con justicia social, que estas cuestiones que obviamente son motivo del debate político, pero por supuesto si ustedes leen el contenido de este artículo que les estoy indicando aquí, y ya lo pueden ir haciendo mientras vamos hablando de la Constitución Federal Argentina, van a ver que la palabra justicia social está en la lengua prescriptiva constitucional. No es algo que uno puede decir libremente no existe. ¿Mm? Está dentro de la Constitución. La idea de desarrollo humano está en el artículo 41 de la Constitución Federal, en el artículo 75, inciso 17, que contempla los derechos de los pueblos indígenas. ¿Mm? Está la idea de democracia y de desarrollo sostenible, está fuertemente presente, ¿no? Acuérdense del artículo 36, que correlaciona con los primeros derechos y garantías, por ejemplo, el artículo 29, que no, evitan que los designios del país queden sujetos a la voluntad de una sola persona. Eso tiene son cláusulas caras en nuestra historia y que fueron reforzadas por la reforma del año 94. Entonces, cuando el DNU plantea en ese escenario, ¿sí?, que una suerte de este pensamiento disyuntivo y dicotómico que les venía comentando antes, ¿no?, la idea de que hay barreras y restricciones versus el normal desarrollo económico. Ahí vemos cómo somos presos, todos los seres humanos lo somos, ¿no?, de las palabras. Cuando uno dice normal desarrollo económico, ¿qué quiere decir esto? ¿No? ¿Dónde ubicamos un término como este? Lo ubicamos dentro de la teoría económica, la teoría política, la teoría constitucional. ¿Qué es el normal desarrollo económico? Entonces, como bien sabrán, bueno, la idea de postularlo como que es algo que va a ocurrir sin regulaciones está íncito en la discusión de la economía política y la economía y de la política y del derecho hace mucho tiempo ya, ¿sí? Pero si uno historia un poco, por ejemplo, la tradición de el mundo occidental, ¿no?, la tradición política occidental, uno encuentra que, por lo menos desde la Atenas, ¿no?, acuérdense del discurso de Pericles, la escuela de la Edad, ¿no?, la libertad fue pensada siempre como respeto a la ley. La libertad no nace sin respeto a la ley. Es aquella vieja idea de la no sujeción a la voluntad arbitraria de los hombres, ¿no? La idea de que la tiranía es aplicación de fuerza ilegítima y que aunque se postule benéfica, ¿sí?, destruye la autonomía. Eso está en toda la tradición del pensamiento occidental, ¿sí?, desde la Grecia y en adelante, ¿sí?, está presente. Por ejemplo, Rousseau mismo, ¿sí?, Eurípides ya en su momento hablaba de que no tiene la polis peor enemigo que el déspota, ¿no? Y Rousseau más adelante, mucho más adelante, Juan Jacobo Rousseau, hablaba de que de la propia fuerza no es posible extraer moralidad alguna. ¿Mm? No se obedece en ese sentido, no tiene un sustento claro, no deriva moralidad alguna de la misma idea de fuerza nada más. Ustedes saben más actualmente, con Ferraioli, que los derechos y garantías son pensados como la ley de quién, la ley del más débil. Ese es el paradigma del Estado constitucional, ¿no? La ley del más débil. Y Alberdi, que ha sido alguien que ha sido invocado por distintas personas que sostienen la ideología que hay detrás del DNU, bueno, Alberdi sostenía por allí también en las bases que era necesario crear un gobierno general argentino con una constitución que sirva de regla de conducta. ¿Mm? ¿Por qué? Bueno, porque esto es lo que debería justamente ser motivo
incluso hablaba del amor a la Constitución, ¿no? Y la necesidad de propiciarlo. En todo esto resuena también desde la antigüedad aquellas viejas concepciones, ¿no? De algunos sofistas, piensan en Trasímaco, en Calicles, de que qué es lo justo. Bueno, algunos sostenían que lo justo era aquello, porque por naturaleza lo justo era propiciar al más fuerte, los derechos del más fuerte, darle ventajas a los más fuertes. El paradigma del Estado constitucional se alza contra esta mirada, con esta concepción de la ley del más débil, y efectivamente permite advertir dentro de este marco, este discurso épico y de batalla cultural y de lenguaje propiamente afincado en categorías económicas, una contradicción con la lengua de la Constitución Federal Argentina, con aspectos que tienen que ver con el desarrollo humano, el desarrollo sostenible y la democracia y las capacidades del Estado y las necesidades de intervención bajo ciertos recaudos, por supuesto, y límites de parte del Estado, una gran contradicción en ese sentido, ¿no? Cuando se habla del riesgo de la subsistencia misma de la organización social, jurídica y política constituida, ¿m? Y la necesidad de procurar un normal desarrollo, ¿no? de las fuerzas productivas, ¿sí? No se hace esto desde el anclaje en la norma constitucional, en sus propias reglas, principios y garantías, sino en el objetivo de reconstituir la economía, aún reconociendo la pobreza, la indigencia, el hambre y la falta de una vida digna y el impacto que esto tiene en la educación. Pero efectivamente no utiliza, y esta es un poco la hipótesis que intento sostener, no utiliza las herramientas que la Constitución prevé para etapas de normalidad y también para etapas de crisis y emergencias. Y esto miran ustedes, pero ¿cómo? El DNU tenía, ¿no? Habla de la necesidad de urgencia. ¿Cómo es esto que no ingresa dentro de lo que es una necesidad de urgencia? Porque a mí me podría decir, no, mira, el NU, profesor, efectivamente está basado en el artículo 99, inciso tercero, de la Constitución Federal. Si ustedes lo leen, y les pido por favor si lo tienen a mano, pueden hacerlo en esta, como decía Pepe Mujica, tenemos una universidad en el bolsillo con estos celulares, ¿no? Aprovechémoslo, inmediatamente podemos conseguir una enorme cantidad de datos. Si ustedes leen el artículo 99, inciso tercero, lo miran un poco y lo tienen a mano, vamos a tratar de pensar un poco qué dijo la Corte Suprema, que es una de las principales intérpretes de la lengua constitucional en ese sentido, en una tradición que está medianamente pacífica, que no es demasiado controvertido y está bastante claro qué significa cuándo un decreto de necesidad de urgencia es válido y cuándo no. Este es un primer debate importante, porque ya de por sí, como lo han puesto diversos constitucionalistas de manifiesto, el DNU no pasa un primer examen y test de constitucional. ¿Sí? ¿Y esto por qué ocurre? Bueno, porque, como sabemos, más allá de las razones que se advierte por parte del modelo de DNU, estas razones se ven en los considerandos del DNU, por ejemplo, o en las defensas que ha utilizado el Estado frente a distintas acciones judiciales. Pero por lo general se habla de que hay un nuevo modelo de gestión, que hay nuevos objetivos y cambios políticos que la gente ha votado y que los gobiernos deben tener herramientas para llevarlas adelante. Se dice, por ejemplo, que la norma en todo caso no hay que preocuparse, la norma va a estar sujeta al control del Congreso, ¿no? Pero que también hay restricciones para la intervención judicial. Por ejemplo, hay cuestiones políticas no judiciables. Acá vienen distintas categorías que, si ustedes miran un poquito la evolución de la década del 90 en adelante, por lo menos la van a encontrar bastante, ¿sí? Más, ¿no? Los problemas de legitimación, cómo es la configuración del caso. A veces se dice que no hay caso, que no puede un ciudadano simplemente reclamar a unos puntos, ¿no? Que el amparo no es la vía idónea, etcétera, etcétera. Pero en todo caso se insiste en que hay necesidad de urgencia por la crisis económica que hay, ¿no? Este es el marco de la emergencia. La economía está destruida, hay que reconstituirla. Y estos cambios legislativos que se propician derogando, no tanto mediante la tarea de ponerse a regular lo que la Constitución armónicamente exige regular, que este es el punto débil. Estos cambios se hacen abarcando numerosas normas del ordenamiento legislativo argentino, ¿no? Basados en esta crisis económica y social. Pero ahí, a partir de ahí, la idea de calificar al desarrollo sin ninguna referencia, yo los invito a que hagan con un buscador también si quieren, ustedes pueden buscar en Infoleg, por ejemplo, el texto del DNU, y ahí nomás ponen arriba buscar, pongan la palabra desarrollo, y van a ver que no existe mencionada más de una veintena de veces la palabra desarrollo en el texto del DNU, ¿sí? Pero no van a ver referencias a lo social, a lo ambiental, a lo sustentable y a lo sostenible.
Es decir, el desarrollo es estrictamente adoptado, por eso teníamos esta hipótesis para desarrollar y compartir aquí con ustedes, desde un modelo unidimensional, desde un recorte. Así que tiene que ver con esta idea de la reconstitución de la economía, ¿no? La no intervención, la necesidad de eliminar barreras, la centralidad del derecho de propiedad, ¿m? De las inversiones, de la inserción en el comercio mundial, la liberación de fuerzas productivas y demás. ¿Bien? Esto ha sido ya tildado por distintas corrientes, y eso, le decía, depende mucho también de las tradiciones de investigación con las cuales ustedes se relacionan, pero desde el punto de vista económico, politológico, van a encontrar una serie de corrientes importantes para analizar estas cuestiones, ¿no? Pero hay algo de mesianismo, hay algo de modelos unívocos y unidimensionales, de elitismo regulatorio, y una serie de otros puntos también que fueron materia de tratamiento. Pero sí de una falacia en este punto. Falacia de petición de principio, y otras más, falacias no formales, ¿no? Y que tienen que ver aparte incluso con el argumento ad hominem del ataque a la posición contraria, ¿no? Claro, eso uno siempre diría, cuando no hay razones se incrementa la fuerza de los pulmones, y esto es cierto en nuestra vida cotidiana, ¿no? En cualquier aspecto. Es decir, dar un debate, ojalá estuviéramos dando, y esto se lo digo con todo el corazón, ojalá estuviéramos dando un debate más profundo, de alternativas, de prioridades, de inserción de un modelo que, aunque no nos guste, contempla lo social, lo ambiental junto a lo económico. Pero no estamos en ese escenario. Estamos en un escenario donde se priorizan, ¿sí?, aquello que la Constitución no prioriza. Si ustedes analizan la Constitución, ningún derecho está por encima de otros. Por lo menos la Constitución Federal Argentina, y a partir de allí considero, y esto Cristian sabe muy bien, también el desarrollo subnacional argentino, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué cuestiones de parte de reglas de validez constitucional inicial podemos tomar? Bueno, para el derecho conceptuado como proposición prescriptiva, ¿sí?, como el uso del lenguaje en sentido prescriptivo, la Constitución Federal es una lengua de la razón, en ese sentido, y la razón constitucional, ¿no? Los derechos y garantías, dice Gustavo Ferreira, son la fuerza, ¿sí?, la razón de la fuerza, mejor dicho. Son la razón de la fuerza del Estado. Tanto para limitar sus excesos y abusos, como también propiciando, podríamos decir, todas las acciones de prestación y las acciones positivas para garantizar los derechos, para que sean, efectivamente, estén disponibles para el goce del ejercicio y el acceso efectivo a ese goce y ejercicio, ¿no? Ahora, lo cierto es que cuando empezamos a desmenuzar estos aspectos en el DNU, bueno, fácilmente ingresan reglas de validez constitucional afirmadas por el discurso de la Corte Suprema de Justicia Argentina, ¿sí?, en tanto que el dictado de disposiciones de carácter legislativo como un DNU está prohibido en principio por la Constitución, bajo sanción de nulidad absoluta e insanable, no para ampliar las prácticas seguidas que existían antes de la reforma 94. No fue hecho para habilitar y potenciar aquellas prácticas que fueron, sino para limitarlas y prohibirlas. La Constitución no concede facultad discrecional alguna al Poder Ejecutivo Nacional para elegir libremente pasar por alto el trámite legislativo del Congreso o para sustituirlo, esto es muy importante, porque fue advertido también por varios constitucionalistas, para sustituirlo en la declaración de emergencia pública. Esa tarea tiene que ser hecha por el órgano deliberativo legislativo. Y fíjense que incluso, como bien señaló el doctor López Mesa inicialmente, ha habido una clara manifestación de actos propios de parte del Poder Ejecutivo, porque casi contemporáneamente al dictado del DNU fue convocado el Congreso. Y se envió un proyecto de ley, la primera ley de bases, la ley ómnibus, ¿sí?, se envió un proyecto de ley ratificando el DNU. Y eso confirmaba que no había tal necesidad de urgencia. Y que no era imposible, que no estaba prohibido, digamos, era algo posible pensar que el Congreso podía efectivamente hacerse cargo de este tipo de aspectos, ¿no? Ahora, la Constitución prevé determinadas causales, otras las prohíbe, ¿sí?, y sujeta a los DNU determinados requisitos formales de adopción, de consideración y tratamiento, ¿sí?, todo ello conforme a las expresas prescripciones del 99, inciso tercero. Estas reglas y causales de excepción son de interpretación restrictiva, so pena de quebrar el principio de división de poderes y de violentar la antedicha prohibición constitucional que comentaba al inicio, ¿sí?, vinculada entre el artículo 29 de la Constitución Federal y hoy el artículo 36 de la Constitución Federal. Entonces, el Poder Ejecutivo solo puede dictar DNU con sustento fáctico, caso de circunstancias excepcionales y de emergencia grave, que genere un riesgo social, un grave riesgo social, de aparición súbita o reciente, una situación coyuntural que requiere inmediatez y que denote inmediatez, para mitigar sus consecuencias,
lidiando con circunstancias concretas determinadas, casos de fuerza mayor, acciones bélicas, desastres naturales, por ejemplo. No esto que efectivamente se ha hecho, no, no hay emergencia para dictar, necesidad de urgencia habilitada constitucionalmente para dictar, modificar o derogar leyes de manera permanente, ¿sí? A partir de fundamentos genéricos. No hay. No hay posibilidad de invocar una necesidad de urgencia dentro del lenguaje prescriptivo constitucional. Ahora, yo les voy a compartir una pequeña imagen, ¿sí? Quiero también que los hicimos para pensar en cuanto al fundamento mismo del DNU, ¿sí? De esta que venimos escuchando bastante sobre la idea de la libertad, ¿no? No sé si no estoy pudiendo compartir en una pantalla, si es posible, Cristian, habilitarla. Para que les comparte una pantalla o no es posible. Para compartir pantalla, sí, en la opción de compartir debería Le figurar. pongo share screen, pero me dice que el administrador en inglés me dice no ha habilitado que se pueda compartir pantalla. Eso no sé si es posible corregirlo. Si no, sigo, no hay problema. O sea, no me está dejando usar el botón de share screen. Lo chequeamos. Dame un minuto que lo Claro, chequeamos. sí, sí. Digo, piensen, para adelantarles un poco a dónde estamos apuntando, piensen en la idea de la de libertad, ¿no? Que hoy es un valor, ¿no? Que por supuesto está contemplado por la Constitución Federal Argentina, un valor importante, altísima énfasis de parte de la tradición política y por supuesto constitucional, pero en el discurso actual gubernamental es algo que es casi el valor fundante, ¿no? De todo tipo de propuesta y de cambio. Ahora, ¿de qué libertad estaríamos hablando al respecto? Si piensan, y esto les remito a un artículo muy corto de Julio Mayer, un gran jurista argentino. ¿Sí? Julio Mayer escribió un artículo que ustedes lo pueden descargar directamente de internet, por libre búsqueda, que es ¿para qué sirve el derecho? Ahí se lo estoy poniendo. ¿Sí? ¿Para qué sirve el derecho? Y él ahí hablaba un poco de esta cuestión de la diferencia, ¿no? ¿Cuál es la libertad que cae dentro del mundo del derecho? Si ustedes piensan en el famoso estado de naturaleza, la alegoría, la metáfora del estado de naturaleza, que les recuerdo, Ferraioli en varias de sus obras, Luigi Ferraioli, habla de la existencia de poderes salvajes que hoy dominan el mundo, y ese es el estado de naturaleza. ¿Mm? Una crisis de legalidad, una crisis del derecho público. ¿Mm? Y cuando él hablaba Mayer en ese sentido, el recorte del mundo de la libertad natural. En la libertad natural, en la libertad del estado de naturaleza, bueno, no existe la capacidad de restringir las acciones y los medios y la invocación de ejercer derechos absolutos por parte de todos. Justamente acuérdense en las propuestas de Hobbes y demás, ¿no? Que está retomado incluso por la tradición, a partir de Bobbio, de Kelsen y de muchos más en adelante, ¿no? La idea del Estado, del rol del Estado y la necesidad de la misma idea de civilización y del rol del derecho en la necesidad de limitar ciertos medios y de la concesión de los derechos de manera relativa que contempla el artículo 19 de la Constitución Federal Argentina. Cuando hablamos de la libertad jurídica, eso es un recorte de la libertad natural. Dentro de la libertad jurídica se regulan las acciones posibles y hay deberes, prohibiciones y mandatos, por un lado, y hay un ámbito de libertad jurídica que deja de lado esta cuestión, que son aquellas reglas que podríamos denominar reglas potestativas, aquellas que conceptuamos como propiamente el ejercicio de la libertad, cuando pretendemos lograr ciertos efectos jurídicos a favor, y, por ejemplo, celebrar un contrato, constituir una sociedad, en términos de la libertad económica y contractual y demás, ¿sí? Tenemos que cumplir determinados recaudos para obtener determinados efectos jurídicos. Hacer una apelación, por ejemplo, decía Mayer, ¿sí? Ingresa en esta zona de libertad jurídica. ¿Lo podemos o no podemos hacer? Pero no vamos a pararnos frente a la puerta de un juzgado a ponernos a gritarle al juez. Vamos a seguir determinadas reglas y criterios para obtener ciertos efectos jurídicos. Y hay otro ámbito de la libertad jurídica que son las acciones indiferentes para el derecho, que son propiamente aquellas donde ingresan, podemos pensar, la moral privada, ¿sí? O que no provocan efectos jurídicos sobre terceros. ¿Sí? Entonces vemos este recorte de la libertad natural por parte del ámbito de la libertad jurídica.
¿Dónde ubicamos aquello que es sujeta o es sujeto a una ideología? A una moral, a una determinada visión, incluso crítica, pero que en definitiva responde a una ideología, ¿sí? O aquello que se considere conveniente. Cuando esto emana del poder político, no ingresa en esta órbita de libertad jurídica, sino que el poder político y el Estado están mucho más sujetos a deberes, prohibiciones y mandatos. No rige el concepto de que el Estado puede hacer como lo que no está prohibido lo puede hacer, no todo lo contrario. Y el desarrollo propiamente del derecho económico, social y los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales han potenciado el lenguaje prescriptivo del derecho a partir de una serie de deberes, prohibiciones y mandatos que recaen sobre el Estado. Entonces, ¿cuál es, y esto hay que pensarlo críticamente, ese escenario de la idea de la libertad? ¿Cuál es ese escenario pensado? ¿El del estado de naturaleza? Bueno, nada nuevo en el mundo, eso es aquello contra lo cual autores de la talla de Ferraioli han señalado muy bien que es necesario insistir en recomponer la legalidad pública y las garantías, porque lo que se viene es el dominio de esos poderes salvajes que hoy causan enormes impactos sociales y ambientales en todo el mundo. Entonces, esto es una cuestión importante, una pequeña disgregación importante como para tener presente. Bien, cuando hablamos de la lengua de la razón, entonces, la Constitución como la lengua, ¿sí?, que está integrada por determinadas razones que hacen al ejercicio de la fuerza del Estado, bueno, ustedes saben muy bien que con la reforma constitucional de 1994 se incorporaron determinadas cláusulas explícitas en materia social y ambiental, que demuestran un fuerte interés estatal en su protección. Por ejemplo, los artículos 41 a 43, 75 se hizo 2, 17, 18, el 18 estaba de antes, pero se integra con también la concepción del progreso y el desarrollo humano, el artículo 75 se hizo 19, el 75 se hizo 22, el 75 se hizo 23, 24 y demás, que hablan de justicia social, de derechos humanos, de un enfoque de derechos humanos, la democracia, la igualdad, la no discriminación, la protección de la vulnerabilidad. Nuevos derechos, ¿sí?, entre los cuales están, por ejemplo, los derechos de los pueblos originarios, los pueblos indígenas, nuevas garantías. Todo esto se traduce en impactos positivos y en cambios, ¿sí?, nuevos derechos y acciones de incidencia colectiva, como sabe muy bien, que permiten delimitar casos donde están en juego bienes colectivos de intereses individuales homogéneos a partir de la jurisprudencia de la Corte, caso Alavi y varios más. Nuevas obligaciones, responsabilidades que recaen no solamente sobre el Estado, sino sobre terceros, en este caso las empresas, el vínculo entre empresas y derechos humanos es muy importante y ha sido no solamente discutido en el plano internacional a partir de iniciativas como el Pacto Global, sino también a partir de los avances que se han producido en las lenguas constitucionales, en las prescripciones constitucionales. Es el Estado está obligado a protegernos de aquellas acciones que pueden producir terceros que tengan impactos significativos. Cuando decimos significativos, acuérdense del artículo 28 de la Constitución Federal. Algo que altera la sustancia de estos, en este caso, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. No es posible legislar alterando esa sustancia, ni administrar legislando esa sustancia de esos derechos. Y estos son los nuevos impactos que efectivamente están en juego a partir del texto como el DNU y varias leyes más que van a, evidentemente, intentar formularse dentro de esa misma ideología. Nuevos casos, el concepto de caso, los casos de incidencia colectiva también tienen algunas notas importantes, sobre las cuales no tengo tiempo para detenerme aquí, pero sepan que eso existe y sigan la jurisprudencia de la Corte Suprema en materia de derechos sociales y ambientales y ahí van a poder analizar este tipo de aspectos, ¿no? No solamente en materia laboral, seguridad social, vivienda y también casos ambientales, sobre que me voy a referir un poquito más adelante. Bien, entonces, el concepto de representación, la idea de las pretensiones que son posibles tener en el derecho, los efectos, reglas, como por ejemplo el principio precautorio, sino los principios que contempla la Ley General del Ambiente, su artículo 4, incluso el principio de progresividad, nuevos principios también procesales, ¿sí? Esto incide en los aspectos probatorios, en la idea y el régimen del daño, que en el caso del ambiente cambia en su concepción a partir del artículo 41 de la Constitución Federal. El dictado de medidas cautelares, en el acceso a la justicia, en el rol del juez, que deja de ser en el caso del derecho ambiental y el desarrollo humano y el desarrollo sostenible, un juez espectador, dice por ahí la doctrina, acorde al modelo del Estado ecológico de derecho, el Estado social, ¿sí?, democrático y ambiental de derecho. Cambia muchas cosas con estos aspectos. Y esto los fallos y los criterios, incluso registros y acordadas de la Corte Suprema, ¿no?, la adopción de códigos modelos, ¿sí?, cambios legislativos propiciados como la legislación de presupuestos mínimos
y muchísimos más, van dando forma en el plano infraconstitucional a todo un nuevo marco institucional de discusión, donde podríamos decir entonces que esa vieja concepción, esa tan presente concepción y tan insistida por la epistemología garantista de Ferraioli sobre las garantías y los derechos, y sobre todo los derechos sociales, como la ley del más débil, bueno, hoy permite hablar de persona, el concepto de persona, afectado, trabajador, consumidor, usuario, y también de los bienes vitales y naturales. La idea, tan desarrollada en nuestro país por la doctrina, pienso en Lorenzetti, Caffarata, Marcelo López Alfonsín y muchos más, de la propia tutela de los bienes vitales. Piensen en el agua, ¿sí? Las cuencas, y demás, que sin llegar de manera similar a como ocurre con algunas cosmovisiones, pienso en el constitucionalismo andino, que ustedes bien habrán escuchado, por ejemplo, en el caso de Ecuador, que se conceptúa los derechos de la naturaleza, ¿no? Sin necesidad de llegar a ese extremo, que tiene mucho que ver con el debate propiamente cultural y las cosmovisiones de base, bueno, podríamos decir que la Constitución Federal Argentina contempla también, cuando habla de la protección de la biodiversidad, ¿sí? Piensen y miren el artículo 41 de la Constitución Federal en detalle, y van a encontrar esto también, ¿no? Y la Corte Suprema sí lo ha dicho. Habla de la necesidad de distintos fallos de tutelar los intereses del sistema en sí, los sistemas naturales en sí mismos, incluso por fuera, ¿sí? De concepciones meramente dominiales. Esto ingresa de lleno muy fuertemente contra el lenguaje del DNU. Y vamos a tomar un ejemplo que quería tomar a partir del texto del DNU. Todos habrán escuchado hablar del caso de la ley de tierras, ¿no? Del régimen de protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de tierras rurales, que es una de esas normas que el DNU derogó. Ahí le voy a dar, le voy a dar la ley, ¿sí? Ley 26737. ¿Sí? El derogó, esta cuestión de pensar que al derogar o quitar barreras y restricciones no estoy interviniendo. Bueno, ese es el principal mito que me interesa poner en discusión hoy. Es decir, eso es un mito. Se está interviniendo fuertemente. Por ejemplo, esta ley, ¿no? Fue materia, no sé si han escuchado, fue materia de... Hay un micrófono abierto de Elizabeth Cunietti, si por favor pueden mutar, ¿sí? Eh, Han escuchado hace poquito en La Plata, la Cámara de La Plata, hizo lugar un amparo colectivo, y esto es lo que le venía diciendo, ¿no? Un amparo colectivo, ¿sí? Nuevas garantías destinadas a dirigir, a actuar una protección, una realización de estas normas constitucionales, ¿sí? Y efectivamente proteger su efectivo goce y ejercicio. Y dentro de este lenguaje, donde lo social y lo ambiental ingresan como prescripciones constitucionales que disparan deberes y mandatos, ¿sí? Obligaciones de no hacer y obligaciones de hacer correlacionadas. Bueno, desde ese punto de vista, hace poco en los autos CECIN, La Plata, ¿sí? Contra Poder Ejecutivo Nacional sobre amparo, ley 16986, la Cámara Federal de La Plata descartó la postulación en sintonía con lo que había hecho la parte actora, ¿sí? De la soberanía, la integridad territorial, la idea del mercado alimentario, la presencia de recursos estratégicos, la idea del desarrollo humano y social, incluso el derecho a la libre determinación de los pueblos, la independencia económica, ¿sí? Como obligaciones del Estado, como derechos protegidos, como derechos de incidencia colectiva. Esto tiene un alcance importantísimo, porque esto es lo que se está discutiendo y el DNU no ofrece, al carecer de toda fundamentación, al no recurrir a estas prescripciones constitucionales, no ofrece matices que podrían dar lugar a un ejercicio, como todo buen gobierno requiere, de una sana discrecionalidad administrativa, legislativa o política. Directamente se ignoran, directamente no existe posibilidad alguna de insertar estas cuestiones. Pero claro, entonces un tribunal cuando recibe estos casos y se atiene a las lenguas prescriptivas constitucional, va a declarar inevitablemente que eso afecta, incluso por la vía del amparo, la sustancia de estos derechos. Una correlación entre estos derechos, nuevos derechos, y el viejo artículo 28 de la Constitución Federal. ¿Y por qué? Bueno, porque efectivamente directamente se los desconoce, se desregula esa protección. ¿Sí? Entonces, no es posible esto. No es posible seguir un modelo estatal dentro de los marcos del derecho estatal argentino. No es posible esta opción. Por supuesto que son posibles un montón de matices y discusiones. Pero insisto, qué bueno sería que pudiéramos estar discutiendo en ese plano. Como por ejemplo, distintas variantes para garantizar el derecho a la vivienda. Pero no directamente
una postulación de que estos son derechos que no existen. ¿Mm? Porque en la Constitución están. Y en la Constitución no están previstos como algo sujeto a la libertad. La idea de que los actores que puedan afectar estos derechos, ¿sí?, no tienen un derecho desregulado por la Constitución. Todo lo contrario. Existen mandatos, prohibiciones y deberes que el Estado tiene que asegurar y que el Estado tiene que protegernos de las acciones de terceros. Esto, por supuesto, está en absoluta correlación con normas internacionales protectorias que tienen jerarquía constitucional, gracias a que la Constitución se las ha dado. Son normas que no integran el texto constitucional, pero van a la par de la Constitución, van de la mano de la Constitución. Para algunos conforman un bloque de constitucionalidad, para otros se habla de un sistema constitucional, ¿sí? Pero en definitiva, son normas que la Constitución ha validado, no son de raíz constitucional, pero sí de validación constitucional, con su misma jerarquía. Por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este pacto y los distintos pactos que en su momento fueron adoptándose y que la Constitución consagra, ¿sí?, efectivamente permiten hablar, como ha ocurrido en numerosa jurisprudencia y copiosa jurisprudencia de nuestra Corte Suprema, y ni hablar de la Corte Interamericana, una serie de obligaciones y deberes que recaen sobre los estados. Y esto es el punto débil de estas medidas como la del DNU. No ofrece marco de debate alguno al respecto, porque elige desconsiderarlas, elige directamente desregularlas y borrarlas del mapa del derecho argentino. Y eso es un problemón, porque una cosa es la retórica en campaña política y otra cosa cuando hay que gobernar. Yo no puedo, salvo que dé el debate en los ámbitos que tengo que darlo, ignorar aspectos sustanciales del derecho argentino. Entonces, en este sentido, ¿sí?, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha conceptuado en distintos fallos a el ambiente como una pretensión de tutela de un bien colectivo, que pertenece a toda la comunidad, que es indivisible, que no admite exclusión y que es propio de la esfera social. Implica un cambio de paradigma que incluso resalta una suerte de paradigma ecocéntrico, dicen algunos fallos, ¿no?, donde este lenguaje de los derechos económicos, sociales y culturales se asienta fuertemente en armonía prescriptiva entre lo que dice la Constitución Federal y el Sistema Internacional de Derechos Humanos y propiamente el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ¿no? Pienso en la opinión consultiva 2317 de la Corte Interamericana, ahí se los voy a marcar en el chat, ¿sí?, si no la tienen presente, es un excelente ejemplo de cómo opinión consultiva 2317 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de cómo pensar la relación medio ambiente y derechos humanos, que despliega muchas otras obligaciones, deberes a cargo del Estado. Pero en definitiva, acuérdense también no solamente la legislación ambiental en Argentina, que va en sintonía con estos aspectos, con el artículo 41 de la Constitución Federal, toda la legislación de presupuestos mínimos y la Ley General del Ambiente, pero también piensen en el Código Civil y Comercial de la Nación, si lo tienen presente, los artículos 14 y 240, que hablan de que el derecho argentino, y están hablando del derecho civil y comercial argentino, ¿sí? Ahí se los anoto en el chat, artículos 14 y 240 del Código Civil y Comercial de la Nación, ¿sí? Y van a ver que van a encontrar allí que se mencionan los derechos de incidencia colectiva. Y que no es posible el ejercicio individual de los derechos cuando afectan derechos de incidencia colectiva. Entonces, esto hace hablar todo un nuevo lenguaje prescriptivo que lamentablemente el DNU no recepta, no ingresa en esa lógica, en ese marco del derecho, ¿no? Como si fuera un tema de opción de aquel que accede al poder de turno y elige, bueno, qué caminos los designios de la nación pueden tomar. Pero esto fácilmente es rebatible, es fácilmente discutible, y así está empezando a aparecer con los casos que van llegando al Poder Judicial en muchos aspectos y muchos derechos sociales, ¿no?, prepagas y demás, a partir de este tipo de definiciones. Cuando les hablaba de la anterior ley, entonces, esta ley de tierras, es importante como ejemplo su consideración, bueno, porque es le decía, un muy buen ejemplo de cómo la desregulación en realidad provoca, mediante lo que se está efectivamente interviniendo, la afectación de la sustancia de los derechos. Cuando decimos que una norma es inconstitucional, y acá quiero hacer un muy breve, no es lo central de esta charla, pero una muy, muy leve digresión con esto. ¿Qué significa que una norma sea inconstitucional? Obviamente, y en el estado de desarrollo del paradigma del Estado constitucional actual, les recomiendo en este sentido
distintas obras de Luigi Ferraioli. Ahí les voy a anotar el nombre para los que no lo tienen presente, pero esto lo van a tener muy bien desarrollado por parte de este autor. Si ustedes ponen por buscador de internet van a encontrar obras de libre acceso directamente. ¿Sí? Pero él es uno de los autores que más insistió en que no solamente existen parámetros de validez formal, ¿sí? El quién y el cómo. Quizás eso lo hacen bien, quizás el quién y el cómo de la decisión política está bien hecho en los parámetros constitucionales. Pero lo que interesa también es el qué, el contenido de esas decisiones. Ahí ingresan criterios de validez sustancial, ¿sí? Criterios de validez material. Entonces, si el derecho del Estado es regulación institucionalizada de la conducta humana, y en la Constitución eso se expresa una determinada idea de unidad, de coherencia y de autoridad prescriptiva, dice Gustavo Ferreira, si dentro de un espacio-tiempo determinado y para desarrollar determinados procesos públicos, como por ejemplo la vigencia efectiva de los derechos y garantías, de todos los derechos y bienes fundamentales, no solamente los individuales, no solamente el derecho de propiedad, no solamente la libertad económica. ¿Sí? Si esto es así, la máxima expresión jerárquica de este ordenamiento es la Constitución escrita. Y al determinar el único origen, esto les recomiendo un libro reciente de Peter Aberle, que en realidad es reciente traducido al idioma castellano, ¿no? Que se llama Derecho Constitucional sin, o Teoría Constitucional sin Derecho Natural. La Constitución escrita, ¿sí? Es el único origen e implanta el criterio para el escalonamiento y la gradación de todo el derecho inferior. Autoriza una existencia ciudadanamente pactada de un Estado constitucional, donde los criterios de validez y formal y sustanciales los determina la Constitución. Es desde esta lógica, entonces, que es fuertemente criticable, porque no respeta sobre todo esta dimensión sustancial de validez de las normas inferiores a la Constitución y por lo tanto no incrementa la calidad democrática desde el punto de vista de la democracia sustancial, no solamente la democracia formal. Bueno, hasta aquí una primera mirada general que tiene que ver un poco con lo que la Constitución argentina, en el derecho, como centro del derecho argentino, contempla. Y seguidamente les proponía hacer un análisis concreto de algunos puntos más también que tiene el DNU en materia de que afectan este paradigma constitucional, ¿sí? Sobre democracia ambiental, desarrollo sostenible y racionalidad ambiental. No sé cómo vienen, si quieren hacer una pausa de 10 minutos y luego continuamos, no sé cómo tenían prevista los organizadores, como ustedes quieran, yo estoy ante la disposición. Profe, ¿estás leyendo el Hacemos una chat? pequeña Hacemos una pequeña pausa. Ahí ahora estoy viendo el chat, sí, nos estaba viendo. Así no activo el micrófono. Bueno, sí, ahí lo estoy viendo. Bueno, no sé si estamos en hora ya, Cristian. ¿Quieren hacer algunas preguntas hasta Sí, acá? ya estamos en horario, salvo que haya alguna pregunta, alguien quiera Bueno, comentar si algo. ustedes quieren ver con detalle esto que yo les comenté ya, que más o menos cubrimos distintos puntos, detalle, vamos a tener, hay distintos artículos, ahí publicado un artículo que yo se los voy a pasar, ¿sí? Sobre estos impactos concretos en materia del texto del DNU que surgen dentro de esta misma lógica que les venía comentando, que tienen que ver con la energía, con el ODS, los distintos objetivos de desarrollo sostenible, ¿sí? Con la necesidad de contar con instituciones sólidas y calidad democrática, y con la transición energética justa, porque incluso se han dado de baja distintos programas en materia de generación de energía, de autodistribuida, ¿sí? Pero hay distintos puntos que tienen que ver un poco más o menos con la misma lógica, ¿no? Pero ahora yo les voy a pasar un breve artículo, que ustedes lo tienen ahí disponible, como para poder examinar cada puntito que les interese. Y por supuesto quedo enteramente a disposición. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Estoy abierto a ello, que les pueda colaborar con alguna respuesta quizás y algún debate. Ahí veo algunas preguntas en el chat. Hablen libremente, no tengo problema. El tema de las prepagas requiere todo un análisis, aquí están preguntando, ¿sí? Todo un análisis concreto sobre los distintos textos y fallos que están saliendo
que no vamos a tener tiempo para verlo. Pero piensen ustedes que hay cambios sucesivos también de las propias reglas de juego trazadas. Entonces, presten atención cuando vayan viendo las respuestas judiciales qué se empieza a alegar de un lado y del otro. Porque si uno desregula y luego vuelve a regular o vuelve a tratar de controlar, utilizando ahí sí los nuevos derechos y garantías, como el caso de la competencia, ¿sí? O la competitividad, o la eficiencia y demás, que están en el artículo 42 de la Constitución Federal, claro que uno previamente había habilitado lo contrario. Y esto va a generar comportamientos que, insisto, como decía al principio, contradictorios. Y en ese marco habrá que definir, bueno, qué pudo hacer legítimamente un actor o no, ¿no? Pero no se está dando un marco de reglas de juegos claras, utilizando un lenguaje prescriptivo claro, sino algo más que es expresado de manera, justamente con un lenguaje de tipo expresivo, ¿no? Con un lenguaje hasta con estilos, con elementos dramáticos, y luego un intento de regulación, y luego un intento de control. Esto es lo que creo que va a empezar a ocurrir en la medida que el gobierno no tenga una apertura también a incorporar las demás prescripciones que es necesario incorporar al debate, para a partir de allí sí empezar a tratar aspectos que tienen que ver con esto, con los criterios de validez, ¿sí? Con las zonas legítimas en las que pueda avanzarse en políticas públicas y cómo no afectar derechos. Con relación, piden, ¿por qué la Corte Suprema no se pide en relación al DNU? Bueno, la Corte Suprema ha señalado como elemento hasta ahora dirimente la no formación del caso judicial. Ustedes acá van a poder tener argumentos a favor y en contra. Piensen que la Corte Suprema es un poder, ¿sí?, del Estado, y claramente hubieron también manifestaciones vinculadas a la necesidad de que la política resuelva estos puntos. Y eso es siempre lo más esperable, ¿no? Pero algunos de estos casos, como los que le mencionaba antes, obviamente van a llegar a la Corte Suprema y en algunos de estos puntos el caso efectivamente va a estar inevitablemente, ¿sí?, configurado, y la Corte va a terminar, como ocurrió con la mayoría de los casos que han sentado jurisprudencia en etapas críticas de la historia en materia de resguardo de derechos, por lo menos eso es lo que se espera, que la Corte Suprema efectivamente disponga una decisión que hable un poco de esto que les veníamos comentando, es decir, que se ha omitido y se ha afectado, ¿sí? Se han omitido prescripciones constitucionales insoslayables y se ha afectado la sustancia de determinados derechos, como se están viendo en los casos, ¿no? Sobre todo de los derechos de incidencia colectiva. Ahora, ¿qué dudas? Hablen directamente, como les sea, como les salga. Esto es así, ¿no? Como a veces siempre decimos en clases, anímense a lo que quieran preguntar, como venga, que fluya. Profe, ayer, Sí, bueno, no sé si fue ayer o antes de ayer, pero bueno, se dio media sanción a la ley base sobre las exacto. leyes laborales y demás. ¿Qué pensás acerca de eso? Bueno, siempre es positivo que el Congreso es una institución de garantía en el ordenamiento constitucional. Y esto que les comentaba al principio sobre la calidad democrática, lo que comentaban estos autores, ¿no?, que acaso justamente se quejaban varios de ellos de que el Congreso no estaba funcionando correctamente en democracia. A veces hablaba de que hubo momentos que es una especie de escribanía del Ejecutivo, ¿no? O esto que comentaba O'Donnell, que cuando el Ejecutivo tiene fuerza parece que es el único poder, cuando el Ejecutivo cae, cae todo el sistema político, ¿no? Es necesario reforzar y mejorar la calidad, no solo de la representación política, sino del debate, ¿sí? O, por supuesto, con la mayor participación que sea posible propiciar. Pero, por ejemplo, esta misma ley que les había comentado antes, hay leyes que pasan por procesos de audiencias públicas, hay leyes que tienen análisis en comisión, ¿sí?, donde se escuchan distintas voces importantes sobre el tema, se sujetan a controles de parte del legislativo y luego se han pretendido derogar sin ningún tipo de debate previo, ¿no? Entonces, es importante que las distintas representaciones políticas aborden estos puntos. Y también es importante en ese escenario que empiecen a incorporar aquello que le falta al DNU. Pero obviamente todo ahí va a depender de efectivamente la posición que sostenga cada uno, ¿no? Uno piensa que también el DNU tiene posibilidad de plantearse como afectación del desarrollo provincial. Si ustedes analizan el artículo 75, inciso segundo, de la Constitución Federal, en consonancia con otro tipo de artículos,
van a tener ciertos criterios que también integran la lengua de la Constitución. No se asombren si encuentran palabras como calidad de vida, equidad, solidaridad, ¿sí? Equilibrar el desigual desarrollo de las provincias y regiones, etc. Pero el tema de las facultades delegadas, que yo creo que ahí un poco, aporta un poco las dudas que tienen, muy bien tienen, bueno, ahí entramos un poco en el mismo escenario. Si todos estos conceptos son entendidos con la misma lógica que tiene el DNU, estamos en un problema. ¿Sí? Porque efectivamente no hay forma de validar constitucionalmente, por lo menos en esos términos, esta concepción. No es cuestión de delegar. Eso es lo que decía O'Donnell, las democracias delegativas. No es cuestión de simplemente, ¿no?, darle al Ejecutivo cualquier cosa. Esas bases de delegación tienen que contemplar límites. Esto lo digo desde el enfoque contrario. Cuando uno la Constitución propicia la intervención del Estado, ustedes saben muy bien que lo hace sujeto a principios como la legalidad, la razonabilidad y la sustancia de los derechos. No existe una intervención, ¿no?, que no tenga límites, pero tampoco existe lo contrario. El mercado y demás, cualquier ejercicio de libertades como las que propicia el DNU, no existen en el lenguaje constitucional de manera totalmente libres, de manera totalmente desregulada. Todo lo contrario. Basta que miren con detalle y sigan la jurisprudencia que se ha dado en el país sobre, por ejemplo, los derechos de usuario y consumidor, el artículo 42, ¿sí?, de la Constitución Federal, y ahí van a encontrar también una serie de términos que son importantes incorporar. Ahí les dejé el artículo que les comentaba, que tienen en detalle algunos puntitos importantes para asociar al debate que veníamos teniendo, ¿sí? Entonces, todo esto, inevitablemente, lo que uno desea es que la calidad de la discusión política y la posibilidad de encontrar equilibrio y armonizabilidad entre lo económico, lo social y ambiental, entre las tradiciones republicanas, liberales y democráticas que deben y que si se potencian y se enfatizan, quizás no encontremos lo óptimo, como decía Carlos Nino, pero quizás la racionalidad de lo segundo mejor, ¿sí?, sea un poco el camino. Quizás con tal de preservar la práctica y mejorarla, tengamos que abandonar una concepción idealizada o todo aquello que termina en los ismos, economicismo o ambientalismo, ¿sí?, o desarrollismo, como quieran llamarlo, para tratar de encontrar un poco cómo potenciar y discutir políticas públicas que integren armoniosamente todo lo que la Constitución manda proteger y realizar. Pero este no es el camino. Y ese debate es complejo. Y ese debate requiere mucha lectura, requiere mucho estudio, que es lo que más les propiciamos como profesores que por favor no abandonen, porque el uso de la tecnología, como decía por allí el Pepe Mujica, hace poquito, ¿no?, cuando él habla del valor de la libertad y critica un poco algunos modos de vida, yo siempre lo recomiendo, hay videos muy cortos en YouTube que ustedes pueden encontrar, y él habla, incluso dice, ¿no?, que la culpa no la tiene el teléfono, quizá la tecnología ha crecido tanto que nosotros como seres humanos no estamos cerca en términos de valores, porque tenemos una universidad en el bolsillo y lo usamos de manera tal que impedimos que nuestra memoria funcione bien, nuestra capacidad de argumentar y de razonar funcione bien. Y sin eso no puede haber debate alguno. ¿Cómo vamos a continuar el camino, ¿sí?, propuesto por el Acuerdo de Escazú y su forma de implementación? Riquísimo, riquísimo en la Argentina, ignorándolo no es el camino. Si el Acuerdo de Escazú y la forma que se intentó implementar en Argentina involucró la escucha activa de numerosos sectores decididos a vincular lo ambiental y el desarrollo sostenible con capacidades estatales, ¿sí?, con márgenes también donde los estados tengan márgenes de apreciación, ¿sí?, puedan seleccionar, ¿sí?, según sus recursos, disponibilidades, ¿sí?, muchos caminos posibles. Pero uno de aquellos que no es posible es ignorar la cuestión. Eso ya es un aspecto ideológico, que por supuesto todos tenemos ideologías, pero cuando ejercemos el poder del Estado, podemos hablar en contra del Estado, pero se está ejerciendo el poder del Estado. Eso es innegable. Y ejercer el poder del Estado en la Argentina, no hay más Estado que el que la Constitución habilita. Esto lo dice muy bien Gustavo Ferreira. Con lo laboral, bueno, es que la Corte, como cualquier tribunal, ¿sí?, y especialmente los tribunales que son políticos o tienen un corte fuertemente como poder del Estado, si una cosa es el rol y la intervención de la Corte, otra cosa son los tribunales inferiores, ¿sí? Eso requiere un análisis que es más profundo.
Las cortes suelen seleccionar también los casos y manejan la temporalidad de su decisión. ¿Mm? Creo que en algún punto no está mal que se propicie la no judicialización de los temas para que también, y que eso es lo esperable, ¿no?, la política pueda mejorar en la calidad del debate y en la postulación de soluciones mejores que la que el presidente ha propuesto. Porque si no, sí, todo va a terminar en los tribunales. Pero digamos, los tribunales no son quienes elaboran políticas públicas. ¿Mm? Y sobre todo la ciudadanía debe meterse en este debate, las organizaciones intermedias, ¿sí?, como lo ha hecho la Argentina en marchas recientes, donde el trabajo, la educación, los derechos humanos son bienes públicos, como lo es también tener una constitución, que claramente el pueblo argentino está dispuesto a defender. Pero eso, más allá de la cuestión política, la cuestión ideológica, tiene, y eso es muy bueno tenerlo, tiene lenguaje prescriptivo constitucional inevitablemente adosado, inherente a esas concepciones. Y eso hay que ejercerlo. Los derechos que no se ejercitan, las garantías que no se consiguen y no se hacen realidad, hacen que la Constitución caiga en letra muerta. No queremos hablar arameo antiguo, ¿sí? Queremos hablar un lenguaje que nos sirva para mejorar nuestra calidad de vida. ¿Mm? Habla de por qué la ley de tierras, por qué es anticonstitucional. No, la ley de tierras no es inconstitucional. Lo que se consideró inconstitucional es su derogación lisa y llana. La derogación por el DNU, ¿sí?, directamente, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque hay determinados derechos de incidencia colectiva, yo les recomiendo que lean el fallo, ahí se los paso, que directamente son afectados por esa desregulación. Se quita también un determinado nivel de protección alcanzado. Y el principio de progresividad en derechos sociales determina un límite a las decisiones del Estado. A partir de determinado nivel de protección no es posible ir para atrás. Sí es posible cambiar leyes, sí es posible regular, y es necesario. Y quizás en esa regulación nos arribemos al punto más óptimo, pero no desregular protección. Lo que allí se entendió es que esta forma que estaba encarando, son los autos, ustedes los pueden buscar de esa manera, por cualquier buscador de internet, y van a acceder al fallo. Les recomiendo también Profe, el sitio Microjuris, ahí lo pueden tener. Bueno, profe, en ese yo tenía sentido, una pregunta. sí. No sé, tenía la mano levantada, pero no sé si Ah, se vio. perdón, sí, no, por eso La hablan directamente, capaz que les puedo ver, sí. Sí, yo tenía una duda respecto al derecho con regla de conducta, que por qué no es posible recortarla. Y el otro problema que de la DNU que no plantea ese fundamento, ¿cómo sería? Excelente tu pregunta, Beatriz. Mira, lo mejor que les puedo decir en ese sentido es que piensen esto remite a un autor que se llama Herbert Hart. Seguramente quienes ya han cursado Introducción al Derecho, inevitablemente van a escuchar hablar de él, ¿no? Herbert Hart, por ejemplo. En una sociedad, vamos a decirlo muy a grosso modo, en una sociedad primitiva, basta quizás con algunas reglas morales que reglen la conducta. O unas reglas primarias. Se debe hacer esto, se debe hacer aquello, no se debe hacer esto y demás. Pero en sociedades, a partir de determinada complejización y especialización, eso ya no es posible. Existen reglas sobre cómo hacer reglas, reglas sobre cómo adjudicar en los conflictos jurídicos las soluciones jurídicas y lo que las reglas mandan. Hay reglas secundarias sobre las reglas primarias. ¿Y eso qué significa concretamente? Que no puede leerse ese sistema prescriptivo, que la Constitución es un sistema complejo, de manera recortada. Yo tengo que poder leer todos los derechos, los viejos derechos, por eso la Constitución es una especie de túnel del tiempo, ¿no? Está la concepción propiamente liberal, en los viejos derechos y garantías que no pudieron ser materia de debate en la Constitución, en la Reforma 94, ¿sí? También está el artículo 125 de las facultades, lo que las provincias podían hacer. Y ustedes van a encontrar ahí todos términos que tienen potencial la inmigración, la inversión, la introducción de capital, la innovación de los ríos y demás, ¿no? Y después están también las concepciones sociales, con la reforma de la Constitución de 1957, y muchos más derechos y nuevos derechos y garantías potenciados con la reforma constitucional de 1994.
¿No sale ninguno de los mensajes que le estaba mandando? No, no se envió. Perdón, ¿eh? ¿No? Ah, entonces he cometido algún error, ¿eh? Perdón, perdón, perdón. No sé si, Cristian, si me sale que te los he enviado a vos, perdón, perdón. Ahí los vuelvo a reenviar, ¿eh? Pero los mando a todo el mundo. El meeting group chat tengo que poner. Claro, por eso es que yo le estaba contestando y no, me decía, me estaban preguntando por qué salía. ¿Sí? Ahí se los mando de nuevo. Eh, bueno, les estaba diciendo, la Constitución no puede ser leída de manera recortada. Es decir, los derechos tienen que armonizarse. La Constitución no va a ofrecer soluciones unívocas para esto. ¿Mm? Por eso es importante la interpretación constitucional, por eso es importante ver cómo las políticas públicas pueden intentar equilibrar las tensiones que la Constitución tiene. ¿Sí? A través de un modelo garantista y determinadas opciones, también un modelo deliberativo y otras, ahí ustedes pueden ingresar en distintas corrientes, ¿sí?, constitucionales y van a encontrar un poco las mismas cuestiones. Lo que no es posible hacer es seguir un modelo unidimensional, ni siquiera desde el punto de vista meramente económico, ni meramente social, ni meramente ambiental. El modelo de desarrollo sostenible, de desarrollo humano, implica una integración de cada uno de estos aspectos y todos los derechos y garantías contemplados. Entonces hay que ponerse a estudiar, hay que ponerse a leer, hay que ponerse a ser creativos y mirar la realidad. Mirar la realidad. Y esa realidad está plagada de graves violaciones de derechos. ¿Sí? Por inconstitucionalidades, por omisión, ¿sí?, cuestiones que tienen que ver con este nivel de pobreza que hay en el país, y de exclusión, y marginación, y en el mundo también, ¿no? 2/3 partes del planeta están en situación crítica. El acceso al agua, ahí lo pueden ver ahora. Eso que les mandé es el texto que les decía sobre el DNU, ¿sí? Bárbaro. Y les comentaba anteriormente, no sé qué otros mensajes les he puesto, pero ahí le voy a poner ya los autos, el caso de CECIM sobre todo, que es importante. Estas son las realidades virtuales que a veces nos exceden un poco, ¿no? Pero bueno, es importante propiciar una lectura de la Constitución, aunque puede estar equivocada, pero dar ese paso. ¿Cómo integro los derechos sociales con los derechos individuales? ¿Cómo integro los derechos a la libre determinación de los pueblos? Por ejemplo, les comentaba antes que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ambos, si ustedes miran el artículo 75, inciso 22 de la Constitución, tienen jerarquía constitucional, garantizan el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos. En ese sentido, este fallo tiene en cuenta esa cuestión. No es posible incrementar el riesgo de extranjerización de tierras más allá. ¿Sí? La ley protegía esos aspectos, protege esa decisión en términos de la soberanía y la integridad territorial, que se conceptúan como derechos de incidencia colectiva. El acceso a la tierra, el mercado alimentario, la necesidad de tener recursos estratégicos, son temas discutibles. Son temas que tienen que ver con derechos. Existe un derecho. ¿Saben ustedes que hay un derecho humano a la energía? Hay un derecho, ¿sí?, a tener alimentos seguros. Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Esas garantías requieren, históricamente se decía, ¿no?, de acciones positivas por parte del Estado, de prestaciones, pero están asociadas a obligaciones del Estado. Los propiamente derechos de libertad están asociados a no intervención, ¿sí?, a favorecer que esa libertad pueda ejercitarse sin intervención alguna. Pero bueno, lo que hace el DNU y este tipo de propuestas es recortar el mundo de estos derechos que la Constitución tiene y trata de garantizar solamente, si se entiende, derechos individuales, pero no de todo el mundo tampoco. Porque existe una gran cantidad de población, la mayoría de la población, cuyos derechos económicos no están asegurados tampoco. Y eso es lo que está en discusión hoy. Insisto, en una etapa de crisis, una etapa muy complicada, una etapa de cambios profundos políticos, y a esta gran discusión hasta dónde pretendemos llegar con esta discusión y si eventualmente desembocaría en una reforma constitucional. Yo creo que en realidad lo que hay que hacer es tratar de tomarse la Constitución en serio a Argentina, que le queda mucho todavía